¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Miércoles con Morelia. El día de hoy tenemos un invitado que aprecio mucho, que conozco ya de hace un buen tiempo y pues vamos a ponerle Juan X. Juan estuvo privado de la libertad, ya purgó una condena por los delitos que cometió, pero lo más importante de su historia es que él ha sido transformado. Él ha tenido un cambio total en su personalidad, en su vida, ha recuperado a su familia, ha recuperado la estabilidad, se ha, pues diría que reinsertado de manera muy proactiva a la sociedad y que es lo que más me interesa que rescatemos de estas historias que estamos compartiendo con ustedes. Así que primero te agradezco Muchas mucho que gracias. quieras compartir con nosotros tu historia y a lo mejor empezamos por de cuando eras niño y que a lo mejor empezaste a traficar. ¿Sí podemos decir traficar Sí, o claro. qué hacías? A ver, platícanos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues recordar la niñez, ¿no? Es, pues para mí todavía hasta la fecha me causa un poco de problema, ¿no? Eh, Todo empezó pues desde temprana edad. Yo perdí a mi papá cuando yo tenía 8 años en un accidente automovilístico y mi mamá pues estuvo conmigo, pero un poco ausente, ¿no? Quedó un poco dañada por la pérdida de mi padre, quedó Viviendo su duelo. viviendo su duelo, pero además entonces pues a pesar de que mi papá nos dejó bien acomodados, en la cuestión económica, pues hubo personas que interfirieron bastante, ¿no? Eh, Interfirieron mucho y nos quitaron todo al final de cuentas. Nos quitaron todo y ahí empieza mi historia, ¿no? Ahí empieza mi historia porque pues veo que mamá no despierta de su duelo y pues yo soy el mayor de mis hermanos, tengo otros dos hermanos, entonces ellos pues estaban más chicos, ¿no? Yo ya veía la situación cuando nos quedamos sin nada, que nos quitaron todos unos familiares. Este, pues empecé a según yo, a tomar cartas sobre el asunto, ¿no? A querer apoyar a mamá porque veía, Hacerte cargo de la casa. sí, claro, Eras el hombre de la casa. quise tomar el papel de padre a muy temprana edad y pues vaya que no tomé las decisiones muy cuerdas que digamos, entonces o las más apropiadas en ese momento, pero pues para mí o hasta el día de hoy pues es cosa de la cual pienso que no de muchas me arrepiento, ¿no? Porque al final de cuentas pues saqué adelante a mi familia como pude y a mis posibilidades, pero pues el día de hoy pues están ahí y, y pues ahí empieza todo, ¿no? Esa fue una de las principales partes por necesidad realmente, porque ver a mis hermanos y incluso a mi madre bien. Empecé a tomar malas decisiones desde muy temprana edad. Yo recuerdo que a los 12 años empecé a vender marihuana en la escuela. Empecé a vender marihuana en la escuela a mis compañeros, a los marihuanillas que estaban en las esquinas de las primarias, sí, de las primarias o secundarias. Empecé a llevarles sus bolsitas, sus tostones, que así le llamaban en ese entonces. Este, y pues fui incrementando, ¿no? Fui creciendo, fui viendo que de esa manera, de esa forma, empezaba yo a tener ingresos y los ingresos pues para mí en ese momento pues eran buenos. Ya para un niño de 12, 13 años, ver 2,000, 3,000 pesos en todo cargar esa cantidad en ese momento, sentí que Claro. ya era algo considerable, este, a comparación de los compañeros que tenían. Oye, ¿y ese dinero se lo dabas a tu mamá? Sí, ¿No preguntaba de dónde venía?
Pues es que siempre fui como que, o traté de ser inteligente según yo, porque yo empecé a trabajar desde los 8 años también. En un negocio de mi abuelo empecé a trabajar con él, no miento, con mi tío, empecé a trabajar con mi tío, entonces pues era como que iba a la escuela, salía, me iba con mi tío, y en esa lapso era como que yo hacía mi finanza o mi negocio, ¿no? Entonces ella pensaba que el ingreso era como del trabajo del tío. Sí, exactamente, entonces ella pensaba que lo que yo le daba pues era porque me iba bien con mi tío y cosas así. Entonces pues después del tiempo seguí igual, ya después empecé a vender cocaína, ya que hasta el día de hoy pues se dedican a eso, ¿no? En cantidades bastante grandes, entonces pues me empecé a juntar con ellos, empecé a conversar con ellos y, y me empezaron a dar la chance, ¿no? de, de empezar yo a vender cocaína, entonces pues en ese entonces yo ya iba en la secundaria, yo vendía a los papás de mis compañeros de la secundaria, e incluso al director. El director me quería bastante porque era, Era su proveedor. era su proveedor, e incluso yo ahí fue donde me empecé a escapar más porque yo a la secundaria no asistía mucho, asistía muy pocos días porque yo aprovechaba, llegaba temprano, se daban las 10 y yo me tenía que salir a hacer entregas, ¿no? Entonces yo le pedía chance al director. Como lo tenía comprado, Sí. le daba una dosis o algo para que me dejara salir, entonces no tenía ningún problema. Aparte ahí trabajaba mi tía en la cooperativa, entonces era así como de que no le diga a mi tía porque yo hablo. Siempre la tenía como amenazadillo, ¿no? Pero al final de cuentas pues me llevaba bien a toda madre con él. Y pues ahí fue creciendo, ¿no? Me fui desbalagando más y más y más. A- Al grado de que ya a mi corta edad, a los 14 años, pues la maña ya me empezaba a buscar, ¿no? Para que les hiciera ciertos trabajos. Mi primer trabajo así como de sicario, ¿no? Me pidieron matar a una persona y pues accedí. ¿Y cómo la mataste? Accedí, eso fue, me llevaron y como yo era todavía tenía 14 años, entonces no era como que eh, un objetivo, no, era así como que pasaba desapercibido por donde quiera, ¿no? Me usaban para traer mercancía, y yo pasaba por cualquier retén, por cualquier, Y nadie se preocupaba y por nadie el se niño. preocupaba porque yo estaba mocoso, pues. Claro. Entonces, pues me usaban de mula, para donde quiera que ellos ocuparan pasar algo, y yo pasaba, y sin broncas. Entonces, pues eso les fue gustando hasta que me preguntaron que si estaba dispuesto a matar a alguien y yo por engrandecerme o querer aprender más o estar más con ellos y que me tomaran más en cuenta en cosas de ese estilo, porque mi sueño era ser un sicario. Y yo accedí, les dije que sin problemas el día que quisiera. Entonces me empezaron a dar pistolas, me empezaron a enseñar a disparar, este, y pues así fue. En el área de Un Rosales, balazo. me, me llevaron al punto donde se encontraba la persona y yo tranquilamente llegué, desenfundé y lo maté. La verdad, eso para mí en ese momento fue así como que un sueño dorado, ¿no? Fue como que por fin lo hice, por fin estoy llegando a donde quiero llegar, este, y a mi corta edad, y como lo hice bien el que sigue va a ser mejor, y voy a empezar a tener más experiencia, y le voy a hacer el chacal de un grande. Y esa era mi locura todo el tiempo, ¿no? O mi sueño. Oye, ¿y cuánto te pagaron? Me pagaron 100,000 pesos.
estabas bien chiquito y era un dineral. Sí, para mí era un dineral. Claro. Y, y la cantidad a la actualidad, pues para mí en ese tiempo fue bastante, ¿no? Sí, claro. Fue muy bien pagado, ahorita por 2,000, 3,000 pesos. La Hasta por gente una se grapa ya nos Sí. matando a uno. Entonces, pues en ese entonces me iba muy bien. Y pues así empezó mi debut, ¿no? Tenía un cabrón. Salí limpio, regresé, me regalaron una pistola, me dieron 100,000 pesos. Yo en ese momento me acuerdo que yo llegué y en la casa de mamá estaba la cochera toda desmadrada. Y le pagué un albañil para que Para que empezara la a arreglar la arreglara. casa, ¿no? Me compré un carro, compré un negocio, porque como trabajaba con mi abuelito ya en ese entonces, dejé de trabajar con mi tío y empecé a trabajar con mi abuelo. Pues era así como que me escapaba de repente a hacer mis entregas y él ya empezaba a darse cuenta. Entonces le dije, me van a cachar. O sea, al final de cuentas, pues mi familia no es pendeja y sabía que estaba haciendo cosas malas, pero como que no se metía tanto a fondo, ¿no? Y yo no era como que intentaba no verme tan notorio, pero pues ya llegar, arreglar la casa, comprarme un carro y comprar un negocio y era así como de este Claro. cabrón que está haciendo. O sea, no tan fácil. Este, entonces, pues había inquietud en mi familia, pero al final de cuentas siento que no me decía nada porque yo resolvía o sea, daba el gasto Suplir las y necesidades. suplía las necesidades de la casa, ¿no? A mis hermanos, pues yo les daba su gasto para la escuela, los llevaba, y se ocupaban en algo, pues se dirigían a mí. A mi mamá le daba el gasto para que hiciera de comer. O sea, como que los compraba y los tenía callados para que no me dijeran nada, les daba dinero. Entonces, eh, opté por comprar mi negocio, agarré un traspaso de un negocio. Este, y ahí se dio la oportunidad, como estaba sobre el libramiento, este, empecé a vender guachicol también. Me empecé a meter en el guachicol. El local estaba más o menos grande, entonces ahí pasaba mucho camión, todos los días, mucho camión. Entonces, pues lo empecé a usar o me empezaron a usar mi negocio para almacenar lo que es la gasolina Combustible. y pues ahí pasaban los camiones según yo los arreglaba y en cuanto se paraban yo les vendía Se surtían. ajá, se surtían tanto de droga como de combustible. Entonces, pues en ese momento me estaba yendo muy bien. Yo le decía a mi mamá y a mi familia pues que el negocio me estaba pegando súper bien, así siempre lo tenía bien surtido, ¿no? Y más de guachicol y de droga. Entonces, pues ya como estaba empezando ya a esa edad, ya tenía que como unos 17 años, yo creo, cuando, cuando empezó a pasar eso. Entonces, pues ya empezaba yo a ser sonado, ¿no? Porque también me empecé a involucrar en los robos. Eh, Carro que ocupaban, carro que yo se los conseguía. Dejé a cientos de gente A pie. sin carro y sin nada, literal. A uno que otro me tocó pues aventarlo en la carretera, no sé si viven, no sé si les pasó algo, no desconozco el paradero de ellos o qué habrá pasado con ellos, pero sí, más de uno sí, yo sé que se quedó al menos desmayado. Entonces empecé a vender carros robados, estaba con el guachicol, vendía droga y empecé a vender carros robados y más aparte cuando me ocupaban que matar a alguien, pues me marcaban, ¿no? Las matanzas acabaron hasta que una vez me pidieron que matara a una mujer. Y
pues ahí sí no fue así como que ya decisión mía, porque yo decía que niños y mujeres, no. Pero en esa ocasión fue así como que, güey, tú eres el más morro, la sigues pegando de que tú no rompes un plato, te vas con tu mochilita de que eres estudiante, tus lentecitos, y me camuflajeaban como se les antojaba, y decían adelante, eres el indicado, solamente tú vas a poder salir de esto. Y si no accedes a hacerlo, pues entonces vas a empezar a tener problemas. O sea, me dieron a entender que si era o ella o yo. Y les dije que sí, pues no me quedaba al final de cuentas de otra, ¿no? Le dije que sí, pero que era mi último trabajo en cuestión de eso. Que porque ya rompía con muchas cosas que según yo tenía en mente, ¿no? O con mi lema de mujeres y niños, ¿no? Entonces, pues sí accedí, siento que hasta el día de hoy es lo peor que yo considero que he hecho. Y hasta el día de hoy sí me causa algo de remordimiento haberlo hecho, ¿no? Sus problemas habrán tenido, pero siento que ahí fue donde dije, no, ya no quiero ser sicario. Quiero dejar esta parte, entonces, pues también no es como que tenga opción, ¿sabes? No es como que hubiera tenido una opción, pero pues sí llegué a matar a más personas, pero ya mujeres ya no. Pero sí fue como que me aparté de eso por esa parte. Ya después, al poco tiempo, como yo empezaba a robar carros, pues se me empezó a hacer fácil robar bancos. No me gustaba mucho la adrenalina, el cómo se siente, llegar, amagar, quitar y salir como si nada. ¿Ya te drogabas? No, en ese momento todavía no me drogaba. Era adrenalina pura. Sí, Me gustaba sentir el ese peligro. ese peligro, pues sí, no sé, es algo que no logro explicar, pero se sentía muy bien, ¿no? En el momento se sentía muy bien. Y más porque siempre salía coronando, o sea, siempre salía ganando, nunca me atrapaban. Aprovechaba de que todavía estaba morro para que no me entambaran, o que si me entambaban, pues salía rápido, ¿no? Entonces, aproveché mucho mi edad, o aprovechado mucho mi edad, porque no era como que dueño de mi tiempo. Y, Aparte la ganancia no y era la, tuya completa. no, sí, en Sí. cuestión de los robos sí era mío. En Ese cuestión de era, la droga sí me tocaba comprar, o sea, pagar lo que me daban, claro. y ya me quedaba mi ganancia. Tenías proveedor. Ajá. Igual el guachicol me tocaba pagar lo que me dejaban, y ya mi ganancia al final era grande, ¿no? Siempre sí tuve bueno, nunca tuve nada porque todo me lo gastaba. Compré terrenos, pero al final de cuentas, un día que ocupé los vendí, y eso fue cuando aquí viene cuando yo caigo a la cárcel, ¿no? Caigo a la cárcel por un robo, porque yo me llevé todos los bancos aquí de Morelia. HSBC, Bancomer, Bancoppel, eh, las casas de empeño. ¿Y lo hacías tú solo? No, lo hacía con 4 personas más. O sea, siempre éramos un equipo de 5. Uno se quedaba en el carro, 2 se quedaban en la puerta, o uno o 2 se quedaban en la puerta, y otros 2 entrábamos hasta las cajas. Y así trabajamos. Bueno, cuando era robo, a un banco o a una, ¿cómo se llaman estas casas? Como la Caja Morelia Valladolid, ahí fue donde me agarraron a mí. Una caja de ahorro. Una caja de ahorro, exactamente. Ahí recibí los primeros impactos de bala. ¿Un policía ahí en la caja o cómo? Sí, es que como ya habíamos robado todas las cajas Valladolid,
Entonces ya nos Ya tenían, no. Nos mira. estaban siguiendo. ajá, entonces como que ya tenían como, vaya, tenían protegidas, me imagino, que tenían protegidas las cajas, entonces ya nos habíamos llevado todas. Y recuerdo que esa vez uno de los, con los que trabajábamos, decía que ocupaba dinero. Y le dijimos nosotros, pues te prestamos, ¿no? Y empezó, güey, es que la neta no ocupo feria, nomás ocupo sentir la adrenalina. Llevo una semana que no he robado nada Y se siente y se extraño. siente extraño. Y empezó en cotorreo, ¿no? Y le seguí yo, güey, sí es cierto, ya tiene rato que no hacemos nada. Y vamos a hacer algo y pues vamos a pegar a esta caja, que es la más fácil. Pues va, yo te acompaño. Y tú, no, pues tú vas. Ahora yo también voy. Y el otro, no, pues que todos vamos. Pues vamos. Me acuerdo que creo que era el cumpleaños de mi mamá. Creo que fue el cumpleaños de mi mamá ese día y fue así como de, güey, pero yo tengo que ir a un cumpleaños. O sea, tengo que ir con mi jefa, pues quiero preparar algo. Bueno, saliendo, sirve que llevas aire. Órale, pues. Y en plan de cotorreo y desmadre, fuimos y valió madre. Que nos atoran los ministeriales. Ya fue nos enfrentamos con ellos. Y y a mí fue el único que me dieron de todos. O sea, al final sí nos atraparon a todos, pero yo fui el único herido. Y para acabarla, acabo de cumplir mis 18 años. Tu festejo. O sea, yo ya tenía 18 años con 3 meses. O sea, ya ibas a... Ya iba a la gran. Claro. Entonces, fue así como que mi mayor preocupación. Caí en coma, un tiempo, porque me perforaron el pulmón, el hígado y el tórax. Entonces, pues, recuerdo que de ahí, me dio una santa putiza que nunca se me va a olvidar. Porque no me desmayé, yo no sé por qué motivo, razón o circunstancia no me desmayé, pero desde ahí fue donde yo empecé a sentir, bueno, ahora lo veo así, porque en el momento en el que a mí me balacearon, yo tengo una historia muy bonita. Yo perdí a mi papá, les comenté a los 8 años. Y yo recuerdo que cuando recibí los impactos de bala, o sea, que estaba en el suelo, volteé hacia atrás y venía como un ejército de policías, ¿no? Ya detrás de mí, pues a chingarme, no sé. Entonces volteó para atrás y volteó para adelante y veo a mis compas que iban corriendo. Dice, no, pues eso voy a librar, no hay pedo. Y volteó para atrás y empiezo a ver una zapatiza bien recia. Y en ese lapso que yo empecé a sudar frío, bien recuerdo, frío. Y a escurrir así de sudor, como si me estuvieran vaciando un balde de agua. Y de repente, pum, dejé de sentir todo. Y esa imagen nunca se me olvida, ¿no? Yo dejé de sentir todo, como que me desconecté completamente de mi cuerpo y empecé a ver una luz blanca tan más hermosa. Pero hermosa, así algo que nunca en la vida he visto. Y al fondo vi a mi papá. Y yo veía que me miraba y se agachaba y lo vi agüitado, ¿no? Y yo cuando lo vi dije, no mames, mi jefe, ¿no? Y corrí a abrazarlo. Así corrí, sin pensarlo, corrí a abrazarlo porque él me estiró la mano. Y a medio camino, fue así como que mi cabeza me dijo, tu papá está muerto. Y pum, me paro en seco y lo veo y cuando lo veo me sonríe. Y le dije, no, tú estás muerto. Yo todavía no. Me sonrió y que empieza otra vez la zapatiza. Desperté otra vez a la realidad, ya no me pude desmayar. Ya sabía, como que reaccioné otra vez. ¿Viste? Y me dieron una putiza. Increíble, increíble. Me hicieron que me levantara, me tiraron. Bueno, me salvó una señora que salió de su puerta, de su casa, porque
me dieron como 3 tiros así a un lado de mi oreja. Y recuerdo que uno era el comandante Cabrera. Le dijeron, comandante Cabrera, ¿lo tronamos? Y se me dijo, ya chinguela, güey. Y en eso que abre la puerta una señora de su casa y yo volteé a verla, así toda ensangrentada, y volteé a verla y yo ya no podía respirar muy bien. Y me dijo, y le dijo a los policías, ya déjenlo, es un niño. Y corrió a quererse abrazar y a quitar los policías. Y fue así como de, espérense, espérense, ya lo vieron vivo, ya lo vieron vivo. Y me quitaron el arma de la cabeza porque ya estaba la pistola en la cabeza. Entonces fue así como que volteaba a ver a la señora y a la señora la agarraron y la metieron a su casa y le dijeron que no se metieran, lo que no me importaba. Y fue que como que pararon un poco, ¿no? Ya después de ahí me llegó la ambulancia, llegué al hospital y ya de ahí perdí el uso de la razón. Entonces ya cuando desperté, desperté como después de 2 meses. 2 meses en coma. 2 meses en coma. Y cuando desperté recuerdo que estaba mi abuelo a un lado de mí, tomándome la mano. Y estaba llorando y rezando y esto y lo otro. Y fue así como que yo despierto de en coma y volteo y lo veo y me acordé de todo así. En cuanto desperté, le dije, ay abuelo, qué bueno que estás aquí, hace rato pasó esto y esto. Y fueron estos güeyes. Y fue así como que me dijo tranquilo, obviamente no se lo dije así de rápido. Sí. Fue así como que con calma porque no podía ni siquiera hablar. Estaba todo entubado, de hecho por eso, o sea, le empecé a decir eso y vi que, o sea, sentí como que yo en mi garganta no se prestaba, ¿no? Porque estaba todo entubado. Tenía una mascarilla en la cara y de repente me tumbó el rollo, mi abuelito me dijo, así en corto me dijo, tranquilo, dice, ay, gracias a Dios, y empezó a llorar. Gracias a Dios ya despertaste, nos tenías espantado. Y le dije, ¿cómo que ya desperté? Le digo, pues llegué hace rato. Y me dijo, no hijo, es que ya tienes tanto tiempo en coma. Y fue así como de, ¿qué? Y empecé a voltear hacia abajo y vi un mundo de mangueras, de aparatos y demás. Y me empecé a ver mis manos y así todo morado, así, pero una exageración. Y fue así como de, no mames, ¿cuánto tiempo llevo en coma? Ya de ahí empezaron a pasar algunos familiares y yo estaba preocupado porque se venía el Día de Muertos. Eso fue en agosto. No me acuerdo la fecha, pero el chiste es que después de los 2 meses que yo desperté ya era noviembre para Día de Muertos y yo estaba preocupado porque quería ir a ver a mi papá, ¿no? Ah, vaya. Entonces salgo de en coma, estaba en ¿cómo se llama? En terapia intensiva. ¿Y supiste que estabas ya en calidad de detenido? No, en ese momento no. Ah, no, sí, porque cuando desperté tenía los pies esposados a la camilla. O sea, estaba en coma pero esposado. Y fue así como de, pues qué onda, ¿no? Ya cuando empecé como que a agarrar poquita más, porque estaba muy débil, despertaba muy, como muy acelerado, pero como que muy pocas veces como que me daban calmantes, no sé, no tengo idea, y la verdad nunca pregunté. Y despertaba así como que muy alterado y me volvían a dormir o yo me volví a dormir, no sé. Duré como otra semana ahí en terapia intensiva y después me subieron a piso. Y ahí fue cuando ya vi que tenía problemas. Ahí empecé a ver a los custodios que no se separaban de mí. Tenía los custodios, las esposas en los pies, ya sentía más mi cuerpo. Ya me molestaba el pie porque tenía el grillete todo marcado, entonces era así como de, güey, no mames, no me voy a ir.
suéltamela tantito, ¿no? O pásamela a la otra pierna. Y no, es que usted está en posición de detenido y que esto y que lo otro. Y yo decía, ¿qué pedo? O sea, ¿ahora qué va a pasar? Dije, ¿qué va a pasar ahora? Yo lo veía como, estando en el hospital, pues lo veía como, lo tomaba todo como juego, ¿no? No veía algo serio, porque dije, me van a sacar. No alcanzabas a ver la dimensión de las Ajá, cosas. exactamente, no alcanzaba a ver la realidad del momento, ¿no? Hasta que me dicen, no, pues, para tal fecha tienes audiencia. Yo decía, verga, ¿qué es una audiencia? Dije, bueno, que tienes que ir con el juez y la declarar y, dais algo. Y para sorpresa, ¿no? Llego a la audiencia y me declaran culpable y voy a la cárcel. Y fue así también como de, pues a la cárcel, de tanto pedo, tengo un chingo de banda allá. O sea, conozco bastante gente allá, yo tengo unos parientes, va a estar papita. Yo a mis 18 años decía, va a estar papita. Claro. Llego a la cárcel en silla de ruedas, porque no tenía toda la suficiente fuerza para sostenerme de pie. Me llevan al hospitalito, que está abajo de COC. Y ahí me viento como otros 2 meses. Me quitan las puntadas, pues ya empiezo a caminar, me voy a hacer ejercicio, me sacan tal solecito y después de ahí me llevan a ingresos. Llegando a ingresos, pues me hacen fiesta, ¿no? Ya me esperaban con mis familiares que tenían encerrados también, ya me tenían en el lugar bien acomodado, entonces llegué como que a mi casa, a gusto, me tenían un cuarto para mí solo, tenía mi televisión, en ese tiempo estaba pegando la del Señor de los Cielos, y allá adentro ya teníamos DVD, y me aventé toda la serie completa, y yo a gusto de padrón. Entonces, Como de vacaciones. como de vacaciones, exactamente. Entonces, como que ya después de los 2, 3 meses, dije, no mames, estoy encerrado, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar de mi vida? O sea, ahí las visitas eran los miércoles y los domingos. Miércoles, domingo, mi familia estaba toda mi familia ahí estaba. Me dejaban mi despensa, me dejaban dinero, me daban ánimos y yo decía, ni cuando estaba en la calle me trataban tan bien. Dije, pues está toda madre, ¿no? Pero ya después del tiempo empecé como que a bajar el avión y a ver la realidad. Y ahí fue donde me empecé a drogar, En la cárcel. en la cárcel con marihuana. Fue donde empecé a consumir marihuana y según yo para que se me hiciera más Llevadero el tiempo. llevadero el tiempo. Entonces, pues realmente en la cárcel, más que una vez, tuve problemas. Con la jefa de seguridad de ahí de la cárcel. Me llevaron al panal una semana por mala conducta y hice unas cosillas que no tenía que haber hecho, y entonces me llevaron al panal. ¿Qué Ahí es fue donde, aislamiento? a un aislamiento, a una celda de castigo. Y ahí fue donde me enteré y me di cuenta, o me cayó el 20 de que estaba en la cárcel. Porque no tenía derecho a llamadas, no tenía derecho a comidas bien, tenía derecho a una sola cobija, estaba en puros calzones, en una celda bien fría, no me daba un rayito de luz. Y era así como de, no mames, ahora sí estoy encerrado. A mi familia le tocó, no sé qué cantidad le tocó dar para que me sacaran de ahí. La jefa de seguridad es una hija de su pinche madre, que todo con dinero, cobraba. ajá, todo cobraba. Entonces, pues como veían que yo ahí dentro manejaba algo de dinero, pues aprovecharon y no sé cuánto le han sacado a mi familia, pero sí pagaron. Entonces ahí fue donde dije, no mames, o sea, ¿cuánto voy a durar aquí? Empezaron a pasar los días, empezaron a pasar los meses
Y yo veía que los licenciados que traían en ese entonces, nos estafaron solamente. Al final de cuentas, quien terminó sacándome de la cárcel fue un licenciado de oficio. O sea, los abogados que tú contrataste Ajá. especialmente. Sí, ¿Cómo te ayudaron? no me dieron de nada. De hecho, yo les marcaba y después de que les dimos cierta cantidad de dinero, ¿qué pasó, Ali? ¿Dónde está? Y lo que pasa es que salí de vacaciones. Y mi mamá me decía, ese hijo de la chingada se fue a la playa y que ya no quiere ver Con tu tu casa. dinero. Y yo así de mamá. Empecé a vender mis cosas. Bueno, mi familia empezó a vender mis cosas por fuera. El negocio también lo vendieron. Eso fue ya casi al final, pero sí, yo le decía, bueno, pero allá afuera tengo otra camioneta, tengo carro, tengo otra camioneta, pues úsenlas. Ahí está el negocio, pues de ahí me van dando. Y fue así como que un problema para mamá, porque fue como de qué voy a hacer yo con esto, ¿no? O sea, ya no tengo a tu papá, güey, y ahora tú estás en el bote, o sea, no mames, qué pedo. Pero de alguna forma tú tenías un patrimonio. Sí, sí, Y con eso yo ella le estaba decía, subsistiendo, ¿no? yo le decía a ella, pues no te preocupes, tengo el negocio, ahí todavía tengo guachicol, en cierta parte tengo droga, pues yo desde acá adentro hago las llamadas y Acomodas las cosas. acomodo las cosas. Es más, tú ni tienes que hacer nada, más dejar las cosas al chalán y ya él se encarga de todo. Y pues resultó que, pues que así estuvo pasando, pero mi mamá nunca me quiso decir que unos familiares otra vez empezaron a chingarme cosas. Te estaban saqueando. Me estaban saqueando, entonces pues ya hasta que salí fue que me di cuenta de todo, ¿no? Porque estando encerrado no me dijeron nada. O sea, según yo en mi encierro, pues todo estaba pasando bien. Dije, no, pues yo me estoy manteniendo de mi negocio, mi mamá está bien, mis hermanos siguen yendo a la escuela, no tienen preocupaciones, tienen que moverse. Todo está bien. Porque era lo que me hacían creer a mí. Claro. Entonces salgo, ya después de cierto tiempo, salgo y veo que ya no había nada. Y yo dije, no, pues salgo y tengo esto, con eso hago lumbre y vuelvo a emparejarme, ¿no? Y vaya que estar en la cárcel con comodidades es muy caro. Es muy, muy caro, y ya como en ese momento yo ya empezaba a consumir, pues se me empezó a hacer más caro Más todavía. caro. Por supuesto. O sea, te fuiste acabando tu patrimonio en tus propios gastos ahí adentro. Pues sí, así empezó a pasar. Entonces, pues también conocí mucha gente allá adentro, entonces salí y empecé a contactarme con ellos. Entonces, en ese momento salgo, después, me aplaqué un poco, ¿no? Porque, salió embarazada mi esposa. Y fue así como de, ya es momento de parar. Era tu primer hijo. Era mi primer hijo. Dije, ok, es momento de parar. Ya tuve una experiencia, ya me balacearon, ya estuve en la cárcel, ya vi que de malandro no voy a llegar tan lejos, entonces me fui a trabajar a San Luis Potosí, legalmente. Fue mi primer trabajo legal, creo. Me empezó a ir bien, entonces me aplaqué como 1 o 2 años. Después de ahí, volví a regresar. Y después me fui a trabajar otra vez aquí. Y empecé desde que estaba en San Luis Potosí, empecé a agarrar el vicio más fuerte, ¿no? Empecé a consumir bastante cocaína, bueno, desde la cárcel. Solo que le paré un momento y después, cuando empecé a conocer San Luis Potosí, volví a empezar con la cocaína. Después me fui para... Ahí ya me envicié bastante. Ahí también ya yo empezaba otra vez a vender droga en una gasolinera
se llama. Ahí hay un paradero de camiones. Y ahí fue donde me volví adicto al cristal. Empecé yo a vender cristal a todo camionero que llegaba ahí. Entonces, yo venía a surtir y me iba y vendía. Entonces ya después regresé y empecé a trabajar con una asociación, con un cártel, a vender droga de ellos. Pero ya, y empezó el caos. Otra vez empezó el caos en mi vida. Dejé a mi familia, los abandoné así literal. Según yo tenía mis razones y pues a cierta parte sí la tenía, ¿no? Porque los estaba protegiendo de... O sea, si me veían con ellos, yo sabía que hasta ellos podían rematarme. Entonces preferí alejarme un poco, pero empecé con el consumo constante. En la soledad, en el relajo, empecé a llevarme o a curarme, según yo, con la droga. Hasta el punto donde ya no podía. Ya en vez de producir o generar dinero, ya era como que ya no generaba nada. Empecé a dejar de hacer muchas cosas, ya me mandaron a la chingada porque ya no, o sea, con la droga ya no era capaz de hacer lo que hacía. Sí. Perdiste el control. Perdí el control de mí. Y así pasó por 5 años. Me perdí 5 años porque, pues caí en el vicio. Me llevó a la perdición. Cuando tenía que 22 años, 22, 24, no me acuerdo. Fue mi primer encierro en un nexo. Me aventé 6 meses. Saliendo fue así como que me la pela el anexo, ¿no? Chingan su madre con su anexo, yo voy a seguir en mi desmadre. Ya agarré carnita. Claro. Y otra vez. Nada más que en ese momento pues también fue así como que ya no tenía nada. Y sabía que tenía familia al final de cuentas. Entonces volví a abrir un negocio. En mis pocos meses de bueno y sano, saliendo del anexo. Abrí mi propio negocio otra vez, empezó a irme bien. Otra vez empecé a vender droga. Como era sobre el libramiento, empecé a usar mi negocio de punto. Empecé a usar mi negocio de punto de distribución de droga, entonces, pues me empezó a ir otra vez bien. Empecé a generar y empecé a jugarle como que a que era papá un rato y después se me olvidaba. Pero empecé otra vez con el consumo, ¿no? Y esta vez siento que fue más fuerte. Y en esta parte pues es muy interesante para mí porque ahí fue donde perdí a dos muy queridas personas que consideraba yo amigos. Ahí fue donde pienso yo que quise despertar ya, porque por el hecho de estar vendiendo droga en mi local y a mis trabajadores los involucré bastante, pues ahí fue que yo intenté reaccionar después de que los mataron. O sea, porque por culpa mía me los llevé a ellos, ¿no? Que finalmente ellos se involucraron voluntariamente, ¿no? O sea, pudieron dejar de trabajar contigo cuando vieron qué era lo que tenían que hacer. Sí, claro. Pues en esa parte, de todo lo que he hecho, esa parte, sí es como que me sigo sintiendo culpable. Bueno, ahora ya no tanto, ya es un poco más. Ya como que pasé esa etapa, ¿no? Pero en su momento sí me echaba mucho la culpa porque yo a esas 2 personas las saqué de la calle literal.
vivían debajo de un puente, recogían basura y yo les ofrecí trabajo, ¿no? Les ofrecí trabajo, les ofrecí comida, les di un lugar donde dormir. Entonces pues era obvio que ellos iban a hacer lo que yo quisiera. Por agradecimiento, no sé o no sé cómo tomarlo, pero hacían todo lo que yo decía, todo lo que yo decía, ¿no? Entonces pues llegó un día donde ya empecé a tener problemas porque empecé a comprar droga por otros lados. Y distribuía de unos, distribuía de otros y ese fue un problema, ¿no? Entonces llegó un día donde llegaron y mataron a los que estaban ahí. Yo por suerte ese día no estaba, un día antes salí y llegué hasta el día siguiente en la noche y cuando regresé pues ya había pasado todo, ¿no? Y pues ya de ahí fue donde me volví a dejar caer en el vicio porque perdí el negocio y otra vez me había quedado sin nada. Y con el miedo de que ahora me van a chingar a mí porque me fui a esconder como 3, 4 meses, y bien clavado en la droga porque no salía de la casa, o sea, donde estaba, no salía de la casa donde estaba, y fume y fume, y entonces fue así como que ya no veía la puerta otra vez, ya no veía salida, me llevaban a mis hijos y era así como que no los traigan, no los quiero ver, o no vengan conmigo, o en fan yo de protegerlos, ¿no? Claro, y no querías a lo mejor que te vieran en esa condición. Exactamente, y otra, por otro lado, era que no quería yo que me vieran en la condición en la que estaba, porque sí estaba muy, muy clavado en el vicio. Entonces, pasó un año, no es cierto, pasó medio año más o menos. Y un día decido marcarle a mi esposa. Le mandé un texto y le dije, ¿sabes qué? Es momento. Necesito ayuda. Le dije, tú dijiste que ibas a estar con... Primero le aventé una mota, ¿no? Y le dije, ahora sí necesito ayuda, ya no puedo más. No puedo salir de esto, no sé qué me está pasando. Ya teníamos 3 hijos. Y es así como de que yo dónde estoy. No sé en qué parte de mi vida me he perdido. Le dije, no quiero, o sea, no quiero terminar como otras personas. Le dije, ocupo la ayuda. Le dije, no me va a gustar, yo sé que no me va a gustar porque Claro. Ya estuve en un encierro, ¿no? Ya estuve en un anexo y no me gustó nada, ¿no? Claro. Le dije, sé que no me va a gustar, pero lo necesito, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Yo me anexaba solo, según. Tiraba toda la droga y aguantaba 15 días y otra vez. Y volvías a buscarla. Y así, sin salir tanto de casa, ¿no? Todo lo tenía ahí. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ya no le funciona a la gente porque estoy drogado todo el tiempo. O sea, ya no genero nada porque estoy drogado todo el tiempo. Entonces, desde lo que era pequeño, de que mi sueño era ser un sicario, ya se perdió todo eso, ¿no? O sea, ya a la gente no le interesa trabajar conmigo porque les he quedado mal. Ya no les eras útil. Ya no soy útil para ellos, y ya nadie confía en mí. Porque digo una cosa y hago otra. Entonces, ya soy un cero a la izquierda, ¿no? O sea, hasta en los malandros ya soy un cero a la izquierda. Y eso para mí ya era mucho. Y le dije, y ahora, como mi familia yo veo crecer, ya mi hijo ya está grande. Y mis hijas van creciendo y le dije, yo no me acuerdo de muchas cosas o de muchos momentos con ellos. Entonces,
ocupo la ayuda. Mi esposa para pronto me dijo, adelante. Pasaron como 2, 3 días y yo ya estaba bien encerrado. Arrepintiéndote. Y yo decía, no mames, se ocupaba la ayuda, pero no tan rápido. O me hubieras avisado o así, decía mi cabeza, ¿no? Pero en el momento que llego a la casa de ayuda donde me rescataron, fue así como que ya sé que vengo. Y vengo con un propósito, ¿no? Y pues me la chuté. Me la chuté, estando ahí ya empecé a ver las cosas diferentes, me desintoxiqué obviamente el primer mes. Ahí lo que me gustó bastante fue que, que empezaron a hablar de Dios. Ahí veía que usaban la Biblia y tomaban su tiempo para la lectura y ponían muchas alabanzas y todo era así como que paz. Y yo decía, no mames, que a toda madre, ¿no? Por fin estoy en un lugar donde hay paz. Y ahí empieza como que a gustarme, empieza a gustarme empiezan a gustarme las alabanzas, empiezan a hablarme de la palabra y cada día era más emocionante, ¿no? Empiezo yo a reconocer a Dios como mi Salvador y de ahí para adelante empieza la magia. Empieza una transformación completamente que yo en mi vida No te hubieras imaginado. no me había imaginado. Tuve un proceso de 6 meses donde hubo un cambio, hubo una transformación en mí radical completamente. Que de yo de ser de lo peor, el día de hoy puedo decir que soy un padre de familia, recuperé a mi familia, recuperé a mis hijos, el día de hoy los veo, juego con ellos, el día de hoy volví a emprender mi nuevo negocio, pues el día de hoy veo las cosas diferentes, ¿no? Qué padre. El día de hoy veo las cosas, muy, muy diferentes. ¿Hay cambios? Sí, sí hay cambios. Hay malos momentos y malos recuerdos, sí. También los hay, no se borran jamás. Claro. Pero lo más interesante de todo esto es de que el día de hoy Dios está conmigo y con Él ya es ganancia todo. Qué bien, qué bien. Me acuerdo mucho que cuando yo les decía, seguramente están desesperados y quieren irse y pues deben tener paciencia y así, ¿no? Yo me acuerdo que tú eras el único que decía, no, yo estoy bien a gusto. Sí, O sea, me imagino que sentiste el cambio efectivamente, ¿no? sí, claro, pues es que de yo vivir todos los días un tormento, porque para mí el estar en consumo, sí, en su momento fue agradable, fueron fiestas, fueron buenos momentos, en cuestión del cotorreo y el desmadre, me la pasé a gusto, ¿no? Pero hasta cierto punto, después de ahí, ya no era divertido. Empezó a ser un terror porque ya no podía estar yo sin la sustancia, ¿no? Claro. Yo ya no me preocupaba ni siquiera por mí, ni por mi familia, ni por mis hijos, por nada más que por obtener la sustancia. Era así como que despertar y todo el mundo no existía más que busca lo que necesitas, busca tu droga. Después de que tengas tu droga, haces lo que tengas que hacer. Y obtenía mi droga y no hacía nada de lo que tenía que hacer, solamente drogaba y era así como que darle vuelta y era un martirio ya al final del día ya era un martirio, ¿no? Porque veía
si tenía un cuartito o una onza o hasta un kilo, ¿no? Era así como que se iba acabando y empezaba la preocupación. Y ya vete por el otro. Y, y de ahí no salía, o sea, se acababa, regresaba y otra vez. Se acababa, regresaba y otra vez. Entonces era un martirio en mi día a día. Era así como que, no, yo no quiero estar así. Sí, ya no era vida. Entonces llega mi esposa y me da la ayuda y me mete a, este, y veo que ya no tengo ese sufrimiento, o sea, veo que ya no estoy batallando, ya no estoy, tras la sustancia. Que claro, sí, sí implicó mucho,